Hagamos un ejercicio. Quiero que imagines a Batman realizando cualquier acción. No tiene que ser lo más representativo del héroe, basta con que sea una acción coherente con el personaje. Tómate tu tiempo, yo no me voy a ir de aquí. ¿Estás listo? Bien. Déjame adivinar, lo imaginaste enfrentando a Superman, o quizás lo viste apaleando a criminales en el callejón más oscuro de Gótica, o tal vez puedes escuchar la conversación que está teniendo con el comisionado Gordon para interpretar las pistas que dejó el villano de turno. Igual, puede que te estés subestimando y quizás hayas visto algo más interesante. ¿Acaso fue a Batman llorar, desconsolado por la muerte de Robin? O quizás recordaste aquella icónica escena en The Killing Joke en donde, entre él y el Guasón, Batman fue quien rió al final. Ahora, ¿puedes imaginarlo rompiendo las piernas de un inválido? ¿Puedes ver su expresión al a fin de evitar pensar en todo aquello que le duele? ¿Puedes sentir su asco al momento de ser tocado por la peor escoria de Ciudad Gótica? ¿Pasa por tu cabeza el desagrado que llega a sentir, incluso por las personas que dice proteger? Entre todos los monstruos de Gótica, ¿por qué aquel murciélago que infunda terror en el alma de los criminales es el héroe? Quizás no es tan diferente de sus víctimas. Quizás, solo quizás, siempre fue uno de ellos. Esta es la base bajo la que se desarrolla el cómic Batman, Arkham Asylum, A Serious House on a Serious Earth. Aquí, Batman, un 1 de abril o Día de los Inocentes, recibe una llamada del Guasón. Su intención quiere que vaya al asilo Arkham, del cual los recursos han tomado posesión, o si no, se despachará a todo el personal. Al llegar, su némesis lo recibe con una extraña propuesta. Batman tiene 1 hora para esconderse, y pasado ese tiempo, todos los reclusos irán tras él. Esta parece ser una historia bastante simple, hasta que nos vemos de cara con la forma tan única en que fue contada. El tiempo se difumina entre la aventura del murciélago y la del fundador del asilo. Sus enemigos son más grotescos que nunca, pero a su vez parecen revelar algo de lo que no habla nuestro héroe. Los símbolos y formas de lo oculto desbordan los paneles y convierten en un siniestro misterio su narrativa. Y Batman, él es un hombre enfermo que quizás no debería dejar nunca el asilo. Sobre el cómic ya se ha hablado bastante de sus simbolismos, de su influencia en la cultura pop y de su enrevesada trama. Sin embargo, yo quiero subir la apuesta. Lo que aquí veremos será todo aquello en su contexto, autores y corrientes que hicieron que esta historia fuera posible y contada de esta forma en particular. Asimismo, buscaremos entender cómo funciona la propuesta narrativa que diseñaron sus autores, Grant Morrison, guionista, y Dave McKean, ilustrador. Ahora te pregunto, ¿te gustaría acompañarme a desentrañar los misterios detrás del asilo? Sobre este cómic se podrá decir de todo, menos que no trataba de ser innovador. Sin embargo, resulta curioso que una narración tan transgresora como esta encontrara en Batman un recipiente para germinar. Es decir, ¿por qué usar a Batman para hacer algo tan arriesgado? ¿No acaso el fandom del murciélago hizo famoso por llorar siempre que su sexualidad era ligeramente cuestionada? Sí, es cierto que para ese momento ya ven historias como The Killing Joke y The Dark Knight Returns, pero ninguna de estas era tan experimental como Batman Arkham Asylum, en donde no solo vemos a Batman desde una luz menos favorable, sino que también se cuestiona si la psique del murciélago no es igual o más desviada que el resto de los internos del asilo. Y sí, también se pone en la mesa el hecho de que es un reprimido y un poco incel si me lo preguntas, para que amarre bien la cosa, ¿cómo no? Bueno, para entender cómo es que esta inusual historia llegó a ver la luz de esta forma, valdría la pena echarle un ojo a la carrera de uno de los pelones más conocidos de la industria del cómic, Grant Morrison. Por si no te suena quién es, Morrison es principalmente conocido por series como All Star Superman. Sí, el del meme. Animal Man. El héroe que rompía la cuarta pared desde antes que Deadpool lo hiciera popular. The Invisibles. Héroes anarquistas que luchaban contra las fuerzas que gobernaban al mundo tras las sombras. Y por ser responsable de que la Doom Patrol se volviera tan surrealista. Algunas de las palabras que suelen decirse al momento de hablar de su carrera son revisionista, profunda, innovadora, arriesgada, densa y pretenciosa como la chingada. Pero si me lo preguntas a mí, yo pondría en la mesa propositiva.
Su carrera se remonta a finales de los 70 en Inglaterra, en donde, con apenas 18 años, comenzó a trabajar como escritor para la revista Near Myths. Ahí se publican antologías con temáticas políticas, filosóficas, metaficcionales y sobre todo contraculturales. Si bien se dejó de publicar con tan solo 5 ediciones, sentó un interesante precedente para Morrison. Para empezar, hay que señalar que, a diferencia de los Estados Unidos, Inglaterra nunca tuvo un mercado tan fuerte en los superhéroes, por lo que el boom de los cómics adultos en los 80s daba mayores libertades a los escritores para experimentar con diferentes géneros y conceptos. Near Myths, en palabras de Morrison, operaba entre lo mainstream, es decir, obras de género más clásicas, y lo underground, obras en el espectro de lo experimental. Para este momento, Morrison, al ser un chamaco nalgas miadas, limitó su experimentación a imitar a sus predecesores, pero la libertad que le dieron y la filosofía contracultural de la revista inspirarían fuertemente su carrera. De aquí en adelante, mientras estuvo en Inglaterra, trabajó entre proyectos mainstream y underground. De este periodo destacan los cómics de la primera fase de Zenith y Captain Clive, los cuales, aunque no son sus trabajos más reconocidos, sí definieron su búsqueda por mirar a los superhéroes más allá de lo que su medio les ponía enfrente. Esto llevó a que se cimentara en su cabeza la dualidad entre los enfoques clásicos y revisionistas de los héroes, es decir, elegir si lo mejor era conservar la idea de que los superhéroes eran ideales a los que deberíamos aspirar, o si en su lugar había que verlos como figuras que no siempre son tan admirables. Con todo esto en la mezcla, ya estamos cerca de ver un Morrison mucho más familiar. Sin embargo, para llegar a este punto, faltaba un ingrediente muy importante. My name's Alan Moore. I write comics. En 1986, DC estaba maravilladísima con todo lo que Alan Moore y Dave Gibbons habían logrado con el cómic de Watchmen, y estaban expectantes de lo que Moore estaba gestando en The Swamp Thing. Buscando replicar la naturaleza cruda de estos cómics adultos, Karen Berger, una de las editoras más importantes de DC Comics, invitó a Morrison a pitchar sus proyectos a su editorial, y para esta ocasión, Grant tenía 2 ideas bajo su nombre: Animal Man y Arkham Asylum, 2 proyectos nacidos bajo la ala de Alan Moore, pero desesperados por abandonar el nido. Para Morrison, el revisionismo a los superhéroes en trabajos como The Dark Knight Returns o el propio Watchmen pusieron en boca del medio la idea de que los superhéroes podrían recibir tratamientos realistas. Sin embargo, este realismo no tardó en deformarse en un sensacionalismo plagado de sexo, pelos de género y muerte. A fin de cuentas, para él, estos personajes no eran más que figuras frágiles con una responsabilidad mítica que no necesariamente los definía. Él más bien los veía como hombres marcados por un estigma simbólico. Ahora bien, hablar de Animal Man puede llegar a ser algo extenso por su importancia en la historia del cómic, pero su origen puede ser bien definido por la siguiente cita. De repente me encontré sin ideas, sin ganas de producir otra exploración valientemente realista de lo que es ser un superhumano, o un justiciero urbano con problemas emocionales. Así que me lancé desesperadamente, buscando una nueva dirección. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es exactamente esta dirección? Bueno, pues véanlo ustedes mismos. Tú has tomado mi lugar. Eso significa que yo ya no soy real. Oh, Dios, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Espera. ¿De quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿De verdad quieres saber? ¿Quieres conocer la verdad? Ok. Entonces gira hacia atrás ahora mismo. Y tú verás el tercer secreto. Oh, Dios. Oh, Dios mío, puedo verte. Este uso de la metaficción, como el propio Morrison afirma, responde a la necesidad de separarse del realismo de superhéroes de la época. Morrison opta por entenderlos tanto como un mito heroico, como un producto pensado para el consumo, y como un referente ético un poco más cercano. El interés en la metaficción, aunque no con la misma intensidad que en Animal Man, sí fue constante en el resto de la obra del autor, y sobre todo en el cómic de Batman, Arkham Asylum. Pero antes de abordar el tema, me gustaría que pensaras en lo siguiente. Oye, ¿tú crees en Dios? Bueno, eso depende de lo que tú entiendas por Dios, pero ok. Lo que quiero decir es, ¿el universo se creó por casualidad o fue creado? Eso es de lo que hablo. ¿Alguien nos creó? ¿Alguien todavía sigue creándonos? Yo he visto en otro mundo y era peor que este en el que estamos. Era como si hubiera tenido un vistazo al cielo y no fuera el paraíso, más bien fuera como el infierno. ¿Qué pasaría si Dios o quien sea nos creara para ser mejor que Él? ¿Qué pasaría si la realidad de Dios, el cielo si quieres decirlo así, fuera tan mala que tuviera que imaginarnos a nosotros para hacer su vida un poco más, ¿cómo decirlo?, tolerable? ¿Qué pasaría si fuéramos solo personajes y no personas? Yo los he visto cómo nos miran. Entretenimiento, eso dijo. Agua, marea alta,
La segunda obra que pitchó Morrison a DC fue Batman Arkham Asylum, una historia experimental que, contra todo pronóstico, se convirtió en 2004 en una de las novelas gráficas más vendidas hasta ese momento. Su éxito se le atribuyó principalmente al estreno de El Batman de Tim Burton. La gente salió emocionadísima por presenciar en la pantalla grande una de las encarnaciones de Batman más violentas y oscuras, pero nada pudo prepararlos para lo que Morrison tenía entre manos. Si bien ya hablamos de quien propuso y planteó la historia del cómic, falta hablar del otro británico quien le dio vida, Dave McKean, su ilustrador. La formación de McKean es, cuanto menos, curiosa, pues no se limita a la ilustración y narrativa del cómic. Esta se extiende a la escritura, música, diseño y cine. En un inicio se inclinó por ser un autor independiente, al tratar de lanzar el cómic antológico Borderline, pero este sería abortado y optaría por dedicarse a la ilustración para Violent Cases y Black Orchid de Neil Gaiman. Su éxito y el de sus compañeros británicos llevaron a que DC lo reclutara a él junto con Neil Gaiman, Moore, Jamie Delano y Peter Milligan para lo que se denominó como la invasión británica en DC. Aquí fue donde él y Morrison se conocieron. Hay que aclarar que en un inicio, Morrison se mostraba más interesado en trabajar con Brian Bolland, el artista que diseñó esos icónicos animales sonriendo, puesto que su estilo tan limpio y directo permitiría que esta historia de Batman, la cual ya era bastante densa, fuera un poco más accesible para el público. Pero DC tenía algo diferente en la mente. Si trabajaran con una historia así de densa, bueno, serían densos como la chingada entonces. Y así fue como DC designó a McKean como su ilustrador. Ahora bien, ¿por qué McKean fue escogido para este proyecto? Bueno, ¿recuerdan cuando les dije que tenía una muy buena formación multidisciplinaria? Pues parecía que McKean estaba empeñado en exprimir cada año de su formación en su trabajo de cómics. McKean demostró ser una excelente mancuerna para Neil Gaiman, pues su estilo, fuertemente influenciado por corrientes como el expresionismo, el dadaísmo, el simbolismo, el surrealismo, así como el montaje cinematográfico, la fotografía experimental, el arte abstracto y el collage mixed media, permitían que las historias de Gaiman no solo fueran comunicadas eficientemente, sino que el propio arte revelaba elementos esenciales de la trama, que quizás no eran tan obvios desde el mismo guión. Por todas las influencias que mencioné, podría dar la impresión de que su estilo sería saturador, pero en su lugar, el uso de estas técnicas era en su mayoría limpio y recatado. Bueno, esto en comparación de lo que se vendrá en su siguiente proyecto, en donde su ambición por innovar el arte del cómic sería confrontada por una de las narraciones más experimentales de la historia de la novela gráfica. Analicemos entonces dos escenas en donde lo mejor de su estilo sale a relucir. Para ponernos en contexto del primer ejemplo, permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú cómo sobrellevas una memoria dolorosa? Algunas de las opciones más aceptadas son hablar con alguien, meditar, medicarte incluso, o leer algo de autoayuda. Por otra parte, están las opciones más nocivas como hacer daño a ti mismo y a los demás. ¿Cuál opción crees que tomó Batman? Esta primera escena, aunque a primera vista simple, en realidad tiene una narrativa visual muy rica. Antes de empezar a analizar a detalle, me gustaría poner sobre la mesa lo siguiente. ¿No crees que, incluso con una propuesta de montaje como la mía, la narrativa se parece más o menos a lo que veríamos en el cine? Obviamente resulta imposible trasladar por completo la esencia del cine al cómic, puesto que el cine tiene la ventaja de tener imágenes en movimiento y sonido. Sin embargo, McKean ya había tenido la inquietud por llevar algunos de sus elementos al papel desde el inicio de su carrera, y esta escena muestra gran parte de sus hallazgos. Para ello, se vale de un estilo de ilustración que transita entre ser semi-realista o de plano fotográfico, una cadencia en su ritmo que evoca por momentos a la fluidez del movimiento en el cine, y al uso de contrapuntos visuales que recuerdan más bien a las técnicas de montaje de Sergei Eisenstein, en concreto el montaje intelectual, el cual busca que la unión entre dos planos genere conceptos de naturaleza abstracta o simbólica. Pero ya basta tanta palabrería, y veamos cómo esto funciona en la narración. Los primeros 3 paneles están pensados para leerse de forma rápida, como una acción continua, y sirven para sentar la situación y el tono que se desarrollará en la escena. Batman apuñala su mano para escapar del dolor de ver morir a sus padres. Sin embargo, los siguientes 2 paneles añaden 2 agentes más a la ecuación, la gota de sangre y el vidrio roto, los cuales alteran la cadencia que se nos planteó en un inicio. La gota, por una parte, funciona como contrapunto a la curva dramática de la acción principal. Se diferencian de los paneles de Batman en tanto su forma es sencilla y su lente caída elegante, contrario a la grotesca expresión del murciélago. Incluso, si te fijas bien, verás que los paneles de la gota están perfectamente delimitados por un recuadro rojo, mientras que los paneles de Batman se desdibujan caóticamente. Sin embargo,
Ambas subtramas, aunque contrastantes, coinciden en su introducción, desarrollo, clímax y conclusión. El vidrio, por su parte, cumple un rol antagónico y su peso madura con la escena. El dolor de Batman crece junto con el tamaño del vidrio en la composición, hasta el punto en el que el rostro miserable del héroe se vuelve casi monstruoso y el vidrio, ahora bañado en sangre, cubre un panel por completo. Al final, la gota se pierde en el charco, el vidrio desaparece y ahora Batman está listo para enfrentar su siguiente desafío. Antes de pasar al siguiente análisis, debo aclarar dos cosas. La primera es que esta escena es uno de los puntos de inflexión más importantes de la trama, por lo que si te molestan los spoilers, te invito a adelantar esta sección. La segunda, los eventos que se narrarán a continuación involucran a pedofilia y homicidio de forma francamente grotesca, por lo que si te incomodan estos temas, reitero mi invitación a adelantar esta sección. ¿Qué has advertido? Escucha, tengo un excelente chiste para calmar tus nervios. Un tipo entra al hospital. Su esposa acaba de tener un bebé y no puede esperar para verlos. Así que él se encuentra con el doctor y le dice: ¡Ay, doctor! He estado tan preocupado. ¿Cómo están ellos? Y el doctor sonríe y le dice: están bien, muy bien. Su esposa dio a luz a un niño sano y ambos están en perfectas condiciones. Es usted un tipo con suerte. Así que este tipo entra deprisa en la sala de maternidad con flores y todo. Pero está vacía. La cama está vacía. Doc, dice, y mira alrededor. Y el doctor y todas las enfermeras mueven los brazos y le gritan en la cara: ¡Día de las bromas! Su esposa está muerta y el bebé es espástico. La primavera es una temporada engañosa y el 1 de abril de 1921 es fría, inmisericordiamente fría. Connie, ¿sabías que la puerta principal está abierta de par en par? Connie, ¿estás? Primero veo a mi esposa, mi adorada Constance. Su cuerpo está en pedazos. Harriet permanece cerca indescriptiblemente. Casi ociosamente me pregunto dónde está su cabeza. Y luego miro hacia la casa de muñecas. Y la casa de muñecas mira hacia mí. Lenta y metódicamente me pongo el vestido de bodas de mi madre y me hinco en aquella guardería y matadero. Todo parece perfectamente racional. Perfectamente racional. Más tarde me encuentro sollozando, ahogándome, vomitando en el retrete. En esto se resume todo. Todos nuestros sueños y esperanzas y aspiraciones. Nada más que vómito. Oh Dios, tengo miedo. Tengo tanto miedo. Creo que voy a enfermarme. En el primer bloque vemos como en un 1 de abril o Día de los Inocentes, Amadeus Arkham llega a su casa y sube cansado las escaleras tras un arduo día de trabajo. Esta es una acción continua, extendida a lo largo de 5 paneles que, junto con la paleta de color opaca y monocromática, plantea un ambiente sereno y pausado. Y entonces llegamos al 6º panel. El protagonista cruza por un siniestro umbral delimitado por los cabellos ensangrentados de su esposa. Lo reciben colores delirantes y un macabro manchón rojo que pervierte lo solemne del fondo negro y que lentamente se transforma en un vestido de novia manchado de sangre. A este segundo bloque le damos inicio con el cuerpo terriblemente mancillado de la joven hija de Arkham, Harriet. Aunque la imagen nos la muestra de forma ambigua, Amadeus hace énfasis en que hay algo horriblemente mal con ella. Le falta la cabeza. La desesperación del padre es evidente y se encapsula en delgados, pero sumamente vertiginosos paneles de su rostro encolerizado. Pero nuevamente, tenemos 2 agentes más que sirven como contrapuntos a la demencial sinfonía que compone para nosotros McKean. Ahora tenemos a la cabeza dentro de la casa de muñecas y al reloj de Cuckoo. Los paneles ahora ya son una partitura, en donde la mirada frenética de Arkham es confrontada con la serena cabeza de su hija, la cual parecía estar soñando dentro de la casa de muñecas, en un mundo donde nadie puede hacerle daño. Y el reloj Cuckoo, aquel objeto que compró para que su hija no tuviera pesadillas, ahora se burla de la calma y del desespero de la hija y su padre. Entonces pasa la tormenta. Los manchones rojos transmutan en tela y Amadeus medita en silencio, cubierto por el vestido de novia de su madre, la ominosa, a la vez que lastimera figura que recuerda al hecho lo acompaña en sus meditaciones. Ambos son figuras de santos, a los cuales manos desconsideradas desfiguraron. Nadie los recordará por quienes fueron, solo persistirá en la memoria del mundo su grotesca metamorfosis. El negro vuelve
y el silencio se hace en su casa. Solo se escucha el llanto y el vómito de aquel pobre hombre. Feliz Día de los Inocentes, supongo. Considero que estos dos ejemplos nos ayudan a ver cómo el trabajo de McKean construye su narrativa, la cual destacó, y aún lo hace, en la historia del medio del cómic, por lo única que es. Uno puede ponerse quisquilloso y decir que su uso del óleo es muy parecido al del trabajo del pintor Francis Bacon, y que su técnica de collage no es novedosa, pues el propio Jack Kirby y Art Spiegelman ya habían hecho uso de esas técnicas muchísimo antes. Y si queremos ponernos más pesados, el trabajo de su contemporáneo Bill Sienkiewicz es muy parecido a este estilo temprano de McKean. Sin embargo, su trabajo es muy sincero, pues no teme mostrar sus asperezas y costuras, siendo cualquiera con una educación decente en el medio del cómic y el arte puede ver de qué corriente y estilos bebe cada uno de sus apéndices. Pero ahí está la gracia de su trabajo, pues cada fragmento forma parte de algo mucho más grande, una quimera, una bestia compuesta de rostros conocidos, cuya identidad es integral y propone un discurso único y coherente al expresarse. Es sincero, es grotesco, es intimidante y aún así es el mejor guía que pudimos tener para atravesar los misterios y profecías del asilo. Ese es McKean, la quimera. Anteriormente, hablamos de los inicios de la carrera de Grant Morrison y cuál era su perspectiva general sobre la narrativa gráfica y los superhéroes. Sin embargo, ¿qué tenía pensado para Batman? Aunque no lo creas, este cómic lleva cuajándose en la mente de Morrison desde mucho antes de que Karen Berger le diera la oportunidad de presentar sus historias a DC Comics. Grant Morrison menciona que en 1984 se publicó el primer directorio de superhéroes y curiosidades, el DC Who is Who, que, entre sus entradas más novedosas, tenía a Amadeus Arkham, un personaje nuevo creado por Len Wein para acompañar la descripción del asilo Arkham. Esta primera versión solo planteaba que su esposa e hija fueron asesinadas y que el hombre había perdido la cabeza por la caída de la bolsa de valores de 1929. Nada más. Morrison se sintió profundamente decepcionada por lo vaga que era la descripción de un personaje que, para él, tenía un enorme potencial que todo el mundo ignoraba. Así, empezó a escribir su cómic, en parte inspirado por acercar al cómic al cine y la literatura experimental de los 80s, y en parte por impresionar a su compa, Jim Clements, que era igual o más mamador que él. Su idea para el cómic era entender a Batman no desde el realismo superheroico de su época, sino que más bien buscaba abordarlo desde un lente más emocional, irracional y sobre todo onírico, aspectos que hasta ese momento se le habían negado al mejor detective del mundo. Para hacer esto posible, Morrison tomó una recatadísima cantidad de inspiraciones para incluir en su obra, de las cuales destacan Alicia en el País de las Maravillas y Detrás del Espejo, de Lewis Carroll, el trabajo de los cineastas Cocteau, Van Mayer, Artaud y Hitchcock, el enfoque psicoanalítico de Jung, Freud y Lacan, iconos de lo oculto como el tarot de Marsella, la cábala, Levi Ching y el trabajo de Alistair Crowley en el libro de todos, la física cuántica junto con un chingomadral de cosas más que, sorprendentemente, logró meter en un cómic con 69 páginas de guión. Y te preguntarás, oye, ¿no puede hacer esto que la historia se sienta como desbordada y sin un foco narrativo claro? Ay. Mira, por el momento quédate con la idea de que el producto final fue, cuanto menos, muy interesante. Para comenzar, nuestra historia se divide en dos tramas: la travesía de Batman a través del asilo y la caída en desgracia de Amadeus Arkham. Ambas tramas pueden dar la pinta de ser lineales, pues la primera solo narra el recorrido de Batman por el asilo en la noche del Día de los Inocentes, mientras que la segunda presenta toda la vida de Arkham hasta su muerte, ambas de forma lineal. Sin embargo, algo curioso ocurre cuando se les coloca como contrapuntos y se les une temporalmente por símbolos, presagios y regresiones. Amadeus, a lo largo de su vida, lucha contra el tótem del murciélago, que vive en las pesadillas de su madre y se reconforta en símbolos como la carta del tonto y el pez payaso, que recuerdan al Guasón, y es acosado por la carta de la Torre Oscura, la cual presagia el futuro del asilo. Batman, por su parte, puede ver en el asilo destellos de las memorias de Arkham y se apropia de los símbolos y profecías que dejó marcadas en los muros del lugar. Otro factor que complejiza la narración es el factor lírico, pues muy pocas veces te da certeza sobre si los espacios que habitan son reales, simbólicos o de planos sobrenaturales. Resulta evidente que la verdadera cancha del cómic no está en una narración súper rebuscada o en la resolución de su trama, sino que más bien está en su narración, la cual privilegia, ante todo, la textura que pueda tener cada pasaje, tanto a nivel visual como argumental. Dentro de la cancha de Morrison, es decir, el guión, se puede ver como algunas de las escenas tienen un desarrollo sencillo, que se sobrecarga con un sinfín de referencias, símbolos y metáforas que convierten a lo que estamos viendo en un inusual collage de conceptos. A veces son los símbolos del ocultismo y objetos metafóricos quienes plantean las intensas preguntas, pero otras veces personajes como Clayface, el sombrero loco, el Guasón, Peter Croc o Maxi Zeus se convierten en dispositivos que revelan la grotesca naturaleza anímica de Batman, la cual probablemente nunca revelaría en otro contexto. El uso de este recurso es desbordado,
separado. Y si no tienes un guía al momento de interpretarlos, probablemente te pierdas y abrumes con ellos. Sin embargo, ahí está la gracia de su narración, pues no se espera que desenmarañes todo lo que está ahí, sino que sientas y des rienda a tu imaginación para dar un sentido más íntimo a los misterios que McKean y Morrison plantearon para ti y para Batman. En algunas ocasiones, pienso que el asilo es una cabeza. Estamos dentro de una enorme cabeza que nos sueña para existir. Tal vez es tu cabeza, Batman. Arkham es un espejo y nosotros somos tú. Como se mencionó anteriormente, la narrativa única de este proyecto viene de dos cabezas, la de McKean y la de Morrison. El tema es que, dentro del virtuosismo de su colaboración, son los mismos artistas quienes, destacaron en gran parte su valor artístico. Pero no me creas a mí, veamos un par de ejemplos para ponerte en perspectiva. En caso de que te moleste el muro de texto, permíteme decirte que esto es parte del guión ya aprobado por DC. Aquí se describe la atmósfera para la escena, en el que el sombrero loco pone a prueba a Batman. Se hace énfasis en la estética rojiza de un club nocturno setentero, en donde las figuras de hongos, un suelo con forma de tablero de ajedrez, una torre de fuego negra y una muñeca de porcelana son parte esencial de la composición. Que, para que quedemos claros, este sombrero es un junkie obsesionado con la obra de Alicia en el País de las Maravillas y con un particular gusto por la carne joven. Una imagen relativamente concisa, ¿no? Ahora veamos cómo se vio esto en los paneles. Es clara la diferencia, y uno podría pensar que hacer estos cambios es un acto inofensivo, si es que la escena funciona, claro está. Sin embargo, hay que considerar no solo el peso que tiene la paleta de color y la ambientación, sino también la atención que se le da a los elementos en su puesta en escena. Por ejemplo, el unicornio, por su color, parece un colchón. El tablero de ajedrez se convierte en una textura a cuadros que resulta fácil de confundir con el humo de la pipa. La torre, un símbolo importante para representar al asilo, desaparece de plano, y la muñeca está en un panel compuesto de tal forma que no tiene ningún foco visual y que por tanto se pierde entre los colores y formas del resto de paneles. Sin embargo, tampoco hay que cargar toda la culpa a McKean, pues el guión muchas veces lo obliga a encontrar soluciones a descripciones bastante ambiguas, la verdad. Para el siguiente ejemplo, me gustaría que hicieras un ejercicio de imaginación. Si tú fueras McKean, ¿cómo ilustrarías lo siguiente? No mames, esa madre estaba bien dura. Bueno, como te decía, carnal, vamos a terminar esto rápido para irnos a dormir temprano y que después te deja en fa, papá, rapidito, papá. Bueno, ok, aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos al carnal Batman, y también este güey tiene pues un vidrio, y qué huevos que se lo entreguen en la mano, así se lo se lo entierran en la mano, y pues obviamente el cabrón le duele y dice, no mames, mi mano matona, mis padres que me abandonaron, ay, ¿por qué nadie me quiere? Sí, bueno, ese pedo necesito que nos representes en esos padres, carnal, pero aquí te necesito poner bien atento, porque aquí nos ponemos así bien high, carnal, porque toda esta cuestión es un simbolismo bien importante que si no se entiende exactamente como te lo voy a decir, todo esto valió madres, cabrón, nos todos morimos, nadie sale de aquí vivo si esta madre no se entiende bien, ¿no? Ok, volviendo al punto, eso tiene que ver así como con un ritual simbólico de la historia, donde pues tiene que ver con los peces, ¿no? Es lo que hemos discutido del simbolismo de los peces, que pues obviamente se relaciona con Piscis, esa atribución astrológica de la carta de la luna, o sea, ya lo metimos por ahí, en un punto. Bueno, como te decía, Batman también tiene que ver como con Cristo, carnal, porque ya sé que Superman es Cristo, pero pues a mí me gusta que Batman sea Cristo, porque chingados, ¿no? Si yo quiero ser Cristo, pues soy Cristo y ya, no hay pedo, ¿no? Bueno, en este caso Batman es Cristo y el Amadeus Arkham es Osiris, el dios egipcio, ¿sabes? Al que parten en pedacitos y pues justamente sale del inframundo y todo el pedo como el rey del inframundo, vaya. Bueno, pues necesito que me hagas esta metáfora de Amadeus Arkham como el rey del inframundo y como específico como Osiris, carnal. No quiero ningún otro dios griego, yo a huevo quiero a Osiris, papá, Bueno, como te decía, eso también se relaciona un poquito con el símbolo de la Bésica, pues sí, este simbolito de los dos círculos, carnal, pues cuál otro, ¿no? Que pues veíamos en varios símbolos de la arquitectura antigua y todo ese pedo, y en la cuestión de Inglaterra y esa madre. Bueno, sí, ese simbolito es bien importante, carnal, porque pues justamente tenemos en nuestra historia un chingo de peces, que pues lo de Piscis, lo del pez payado y todo eso, son chingos de peces, tú me entiendes, ¿no? Y bueno, aquí también este pececito se relaciona de forma muy importante con la Bésica Piscis, que ya discutimos, que también es una representación muy básica de lo de los procesos holográficos, en donde se intersectan ondas o patrones circulares, güey, algo que se había dicho el carnal, que pues justamente es como que donde se proyectan imágenes en tercera dimensión. Y me acuerdo que me lo dijo este carnal llamado David Bond, que pues justamente él creía que los hologramas podían ser una analogía a las visiones de cómo se conecta el universo así en su vastedad. Y pues si te pones a pensarlo, tiene un poquito de razón, carnal, porque hasta este punto como que todo es un reflejo de todo, ¿no? O sea, nada es así como independiente, todos somos reflejos, así como decía el sombrero loco. Bueno, este sombrero loco, ya que estamos con el tema, necesito que le metas esas teorías, pero también quiero que le metas el tema de abuso a menores, que ya sé
que el Lewis Carroll no era ningún absurdo de menores, lo que tú quieras, pero pues tampoco nadie se confirmó ni desmintió. Así que pues justamente aquí pues vamos a ir como más por el rollo simbólico, papá, porque esto es así bien simbólico, esto que te quedas con el simbolismo. Bueno, lo que te decía es que así Batman aquí se infringe las heridas y gustan las de Cristo, carnal, y todo esto tiene que ver con pesas, tú quédate con las heridas de Cristo y los pesas. Por si te lo preguntas, sí. Estas eran las indicaciones que Morrison muchas veces le dejaba a McKean para trabajar. Échale aguacate y un refresco a esa madre ya que andamos bien inspirados, ¿no? Esto nos lleva a pensar a que muchas veces las ideas de Morrison se perdían por favorecer el estilo abstracto de McKean y que los paneles de Dave se saturaban y tornaban difíciles de leer por incluir tantos simbolismos inconexos y caprichosos. Y esto era mucho peor en las primeras ediciones, las cuales tenían los colores saturados y sus formas poco definidas a causa de las técnicas de impresión y escaneo de la época. Esto resulta que haya un grupo de seguidores del murciélago que consideran a esta como la obra más pretenciosa de Batman, pues muchos de los simbolismos visuales y literarios están tan desbordados que no solo no aportan mucho a la trama principal, sino que entorpecen de sobremanera la narrativa visual del proyecto y en consecuencia opacan los logros de la dupla. Asimismo, la mirada psicoanalítica no envejeció tan bien, pues el tratamiento que a los desórdenes de la sexualidad y la homosexualidad misma, temas con los que Morrison insiste casi que con morbo, no solo no aportan mucho a la historia, sino que por momentos son abordados de forma vaga o incluso ofensiva. Con esto, podemos ver que tanto McKean como Morrison sacan lo mejor y lo peor de los trabajos del otro, tal como si fueran dos cabezas de una misma hidra, devorándose a sí mismos para hacer el hambre compartida. Esto, como dije, afecta la calidad de la historia, tanto como novela gráfica como producto literario. Sin embargo, esto no impide que uno pueda disfrutar de sus propuestas y sumergirse en una de las narrativas más interesantes e innovadoras del medio del cómic en general. Como mencioné, la relación del cómic con la crítica está cuanto menos dividida. Incluso los dos autores se sienten ambivalentes con su obra, pues McKean ha insistido en que no le gustaría ser recordado por este cómic, siendo que su estilo aún estaba en desarrollo y su acercamiento a la historia quizás no fue tan refinado como le gustaría. Morrison, por su parte, aunque toma la actitud de una madre que se niega a aceptar que igual y su hijo no es el más bonito del lugar, con el tiempo ha reconocido que los simbolismos sobrecargados complejizaron e hicieron inaccesible para muchos una historia que no tiene una base tan compleja, y de hecho podemos ver en sus trabajos posteriores un interés por subsanar esos defectos, pues McKean, aunque siguió desarrollando su mismo estilo, sí buscó que fuera más limpio y fácil de seguir. Por su parte, Morrison siguió experimentando con la narrativa de los cómics y el género de los superhéroes. Sin embargo, no volvió a ser algo tan experimental y saturado como este cómic de Batman. Aún así, ninguno de ellos se arrepiente de que este producto exista. Esto no es para menos, pues la existencia de este cómic trajo cosas muy importantes para su medio, ya que demostró que no solo el género de superhéroes daba para mucho más que tramas lineales de aventuras, sino que incluso miradas experimentales podían llegar a ser bastante rentables. La mitología de Batman, así como la de varios superhéroes, se animaría a explorar la psique de sus personajes desde una mirada más humana, surrealista e incluso por momentos desagradable. Sí, es un producto joven e imperfecto, que difícilmente se puede considerar como una obra maestra. Sin embargo, abre la puerta para que uno pueda soñar con las infinitas posibilidades que ofrece la gramática del cómic y nos deja ver que el medio está más abierto a recibir historias diferentes de lo que uno podría pensar. Solo es cosa de confiar un poco más en aquello que queremos decir, en eso que negamos, en eso que nos asquea, en eso que nos aterra. Eso es lo que vale la pena. Tan dulce y triste despedida. Aún así, no podrás decir que no la pasaste bien con nosotros, ¿eh? Bueno, diviértete allá afuera, en el asilo mental. Solo no olvides, si llega a ponerse muy difícil, siempre habrá un lugar para ti aquí.